9 creo que es. Sí. Vamos. No, yo me voy a ir allá para que te ayude. ¿No ves? Para que estén. Vamos a realizar. Sí. Que te escuchen nomás. Como que nadie quiere poner, chicos, nota para ustedes, ¿no? Yo para qué quiero nota. Bueno, buenos días, chicos, o buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Y bueno, entonces el tema que quedó para exponer hoy lo vamos a hablar, que son los recursos de laboratorio, ¿sí? En recursos de laboratorio nos vamos a hacer un esquema. Los recursos de laboratorio son recursos humanos y recursos no humanos, ¿sí? Tenemos que saber en qué comprende estos dos campos, ¿no? Entonces un laboratorio va a estar constituido por recursos humanos y recursos no humanos. Como el nombre nos dice, recursos humanos, va a hablar de quién, del personal, ¿sí? El personal que trabaja. Todo en un laboratorio de bioquímica o en general cuando se quiere armar una empresa, un hospital, un laboratorio, tiene que estar incluido por personal humano, ¿no? Personal desde qué? Desde el especial que va a hacer todos los estudios de laboratorio, el bioquímico, el analista, va a estar presentado por la parte de administración, la parte de recursos humanos, la parte inclusive del personal de limpieza, el personal que se encarga de desechar los residuos. Todo eso son recursos humanos, ¿sí? Todo el personal que uno, bueno. Que hoy se les llama talentos humanos, anótense, porque si no, su profesor era tan antiguo que no sabía su sinónimo. ¿Así quieres conectar la computadora? No, yo no. Gracias, Auxi. Entonces, como la doctora nos dijo, entonces ahora también se conoce como talentos humanos. Eso es todo lo que comprende el laboratorio en la parte humana, ya del personal que va a venir a trabajar, ¿sí? Con todas las distintas talentos que requiere para poder cumplir su función dentro de ese laboratorio, ¿no? ¿Se entiende? Lógicamente. Y dentro de los recursos no humanos ya no hablamos de personal, hablamos de material, equipo, ¿sí? Uno de los recursos más importantes dentro de un laboratorio son los equipos, ¿sí? ¿Qué son los equipos? Los equipos son instrumentos, son máquinas, por así decirlo, que van a ayudarme con ciertos estudios. Entonces ahí vamos a empezar a destacar y vamos a hacer un esquema bonito. Ya vamos a empezar a destacar cuáles son los equipos más importantes que nosotros tenemos en el laboratorio. ¿Cuál es el primero que dice su guía? Espectrómetro. Bien. ¿Qué significa esa palabra? A ver, ¿dónde está? Diana, ¿está? ¿Sí? ¿Qué significa esa palabra para usted? No significa eso. Básicamente, ¿dónde está? ¿Quién está hablando? Haciendo, ¿dónde está? a lo que yo sé es que es un instrumento donde nosotros podemos No le metan sus muletillas, se van a acostumbrar. Le van a escuchar a su auxiliar, no tiene muletillas. ¿Saben por qué? Porque él sabe. Cuando uno no sabe, tiene una patita, tiene cabellitos, está gastando. El que sabe, sabe. El que no sabe, es así. Separe la palabra. A ver. ¿Qué se lee? Espectro. foto luz. Y negro. ¿Qué significa metro? Medición. Medida. ¿Qué se mide? Fotones. La luz, ¿no? Como dice espectro, varias luces. Ese aparato sirve para medir luces de diferente calidad, cualidad. Vamos, auxiliar. Ya.
Entonces, como dice la palabra espectrofotómetro, va a medir el espectro de luz o la medición del espectro de la luz. Básicamente, este aparato es, si alguna vez se han preguntado cómo es posible que el del laboratorio sepa que el paciente tiene 98 de glucosa en sangre, que agarra la sangre, cuenta glucosa, ¿qué hace? Entonces, no, este aparato espectrofotómetro es esencial para poder calcular concentraciones en distintas muestras, ¿sí? Pero no lo hace por conteo, sino lo hace por medición de la absorbancia de luz de una muestra. Para que me puedan entender, si yo tengo punto A y tengo punto B y yo emito un rayo de luz y aquí no hay nada, entonces del punto A al punto B viaja gran porcentaje de la luz, o toda la luz, no hay impedimento, ¿no? Básicamente, para que me entiendan, tampoco soy experto en el espectrofotómetro, pero el principio... Oye, pero ya vas a hacer, ¿no? Espero que sí, doctora. ¿Estás en el primero? No, ¿en primero de? Ah, No, no, doctora. Ah. No, no. Pero estás aquí. Jonathan también se anotó a Sí, farmacia. lo voy a tomar en cuenta, doctora. Y una doctorita veterinaria que le dieron la materia de tóxicos, fue de mi alumna 2 o 3 semestres para que pueda enseñar eso allá. Y ahora está en primero de bioquímica, me alegro mucho. Me alegro. Lo voy a tomar en cuenta. Gracias, doctora. Entonces, a lo que les decía, el base del funcionamiento del espectrofotómetro es básicamente que emite luz que del punto A va a ir al punto B. Sí, normal. Pero ¿qué pasa si yo coloco una muestra entre medio de estos dos? ¿La cantidad de luz que pasa de A al punto B va a ser la misma? No, va a haber cierta absorbancia de luz. Ahí es donde se sigue el principio. Digamos que aquí tengo una muestra de sangre con glucosa, ¿sí? Una glucosa de un paciente normal, ¿cuánto es el valor promedio de una glucosa? 70 a 99, lo sabemos. Entonces, cuando hay concentraciones normales, digamos que la absorbancia de luz, tampoco me acuerdo el número exacto, va a ser a un 88%, porque hay glucosa en sangre, ¿no? Mientras más glucosa tenga, menos luz va a poder pasar, porque la muestra va a absorber más luz y va a impedir que menos luz pase al punto B. Entonces, eso la máquina o el espectrofotómetro me va a dar como mayor cantidad de determinada muestra. Entonces, en base a eso y con unos cálculos posteriores, se puede llegar a sacar a este paciente tenía 180 de glucosa en ese momento con esa muestra. Entonces, uno ya puede hacer diagnósticos de laboratorio clínico. ¿Me dejo entender? Entonces, el espectrofotómetro, que es un aparato muy esencial para medir concentraciones de lo que queremos estudiar en las muestras, ¿sí? Pero lo medimos en base a la absorbancia de luz que tenga esa muestra. Con esa absorbancia vamos a hacer cálculos. Nunca se van a olvidar de, pues no sé si está acá, pero... ¿Cómo se te va a olvidar? Es una fórmula que utilizamos mucho cuando utilizamos el espectrofotómetro. El espectrofotómetro. Vamos a tener 4 valores, ¿no? La concentración estándar. La concentración estándar es la que nosotros esperamos que el paciente tenga en un medio normal. Por ejemplo, concentración estándar de glucosa esperaríamos que sea de 70 a 99, lo normal, ¿sí? Y de esa concentración estándar, ¿cuál sería la absorbancia estándar del espectrofotómetro? A una concentración estándar, ¿cuánto hay de absorbancia de luz en el espectrofotómetro? Que esos dos valores generalmente ya se pueden tener. Ahora, lo que nosotros generalmente estudiamos son las del paciente. Sacamos una muestra de sangre del paciente y lo vamos a ver en la siguiente clase, que podemos utilizar, principalmente utilizamos plasma o suero, dependiendo de cuál sea el estudio que necesitamos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre plasma y suero? ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero, Dulce? Suero, a lo que sé que es un líquido, es el líquido de la sangre que no tiene factores de coagulación, mientras que el plasma sí es el líquido de la sangre, pero sí tiene factores de la coagulación. Ya. Por ahí va la idea, está bien, no está mal, pero falta todavía. ¿Sí? El suero y el plasma, ambos son la parte líquida de la sangre. ¿Sí? Ambos son, pero se obtienen de diferentes formas. El plasma se obtiene mediante la separación de la parte sólida con la líquida, utilizando la centrífuga y añadiendo anticoagulante a la muestra. Ustedes agarran su muestra de sangre, le echan un anticoagulante, que los más comunes a utilizar es el ETA, el ácido etilendiamino tetracético,
¿sí? ETA, y nosotros agarramos esa muestra anticoagulada y la llevamos a nuestro aparato, que es el que vamos a ver más adelante, la centrifugadora. Y la centrifugadora, por fuerza centrífuga, separa la parte más sólida que se va al fondo y el sobrenadante, que es la parte menos densa, la separa hacia arriba, que es el líquido. Entonces ese líquido que se obtiene mediante coagulación y por mediante añadiendo anticoagulante y por centrifugación se denomina plasma. Si la siguiente semana vamos a verlo. Agarramos una muestra de sangre, sometemos con anticoagulante, la llevamos a centrifugación, se separa el líquido del sólido. No sé si alguna vez han visto, por ejemplo, ¿han hecho alguna vez refresco de maracuyá? ¿Sí? Agarran el maracuyá, toda la pulpa, lo echan a la licuadora, le meten a encender y después el líquido está arriba y toda la pepa triturada está abajo. Es centrifugación, fenómeno de centrifugación. Lo más denso se va abajo, lo más pesado, por así decirlo, y lo más liviano se va arriba. Lo mismo pasa con la sangre. Lo más denso de la sangre serían las células. Entonces, cuando hacemos centrifugación, todas las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, se van hasta abajo y lo que queda es el líquido plasmático. Entonces, el plasma es la parte líquida de la sangre que se obtiene mediante coagulación y sometido a centrifugación. Si no hacemos eso, no es plasma. Y el suero es la parte líquida que se obtiene de la sangre por coagulación natural. Para obtener suero, nosotros agarramos la muestra sanguínea, sacamos muestra de sangre, la colocamos en un tubo de ensayo y la dejamos ahí esperando a que coagule. Y por coagulación se va a ir coagulando la sangre y lo más sólido, solito se va a ir abajo y lo más liviano se va a quedar arriba. El suero generalmente es un color amarillento. Entonces, en el suero no utilizamos anticoagulantes, tampoco lo sometemos a la centrifugación, nada. Simplemente sacamos la muestra y esperamos que coagule naturalmente. De esa misma coagulación natural se va a separar la muestra en dos componentes, la sólida coagulada y la líquida, el sobrenadante, que se va a llamar suero, ¿sí? Entonces, el suero va a ser útil si yo quisiera estudiar factores de coagulación. No, falso. El plasma es útil si yo quiero estudiar factores de coagulación. ¿Por qué? Porque aquí no se han utilizado los factores de coagulación, ¿no ven? Porque lo hemos anticoagulado, entonces los factores de coagulación están presentes en el plasma. Pero en el suero ya no puedo utilizar estudios de factores de coagulación, se voy a utilizar sí o sí plasma. Entonces el suero es para otras cosas, generalmente para estudios serológicos, estudios de otras cosas se utiliza suero, pero para la mayoría de estudios utilizamos plasma. Entonces, independientemente de lo que vayamos a utilizar, se puede utilizar el espectrofotómetro para medir la concentración de lo que estamos estudiando, ¿ok? Generalmente utilizamos plasma. La mayoría de pruebas químicas, glucosa, determinación de urea, determinación de creatinina, etcétera, se utilizan plasma para su estudio y se someten al espectrofotómetro. ¿Se entiende hasta ahí? Capaz es un concepto ahorita un poquito complejo, pero vamos a ver más adelante que vamos a llegar al tema, por ejemplo, de glucosa. Vamos a tener que sacar glucosa de sangre, vamos a tener que separarlo en plasma, lo vamos a tener que hacer en el espectrofotómetro para al final decir Jesús tenía, no sé, 120 de glucosa, 100 de glucosa, ¿sí? Entonces el espectrofotómetro, esa es la base de funcionamiento de un espectrofotómetro. Emite luz, no sé si quieren verlo, si no, a ver, acérquense acá. Rápido, pero ¿qué pasa con o sea, solamente que tratarlo esto como se tiene. Emite luz de un punto A a un punto B, ¿sí? Y aquí es donde yo coloco la muestra en el centro. Entonces, la luz A a B pasa y me registra cuánto ha sido la absorbancia y me tira los datos, ¿sí? Obviamente lo vamos a ver cuando lo hagamos, cuando ya tengamos la práctica, pero para que me entiendan. Entonces, coloco la muestra, no sé si están las cubetas ahí, ¿sí, no? En esto de acá, que se llaman cubetas, ¿sí? Estas cubetas tienen dos zonas, una zona lisa, lo vamos a ver igual está más adelante, una zona dos caras lisas y dos caras rugosas, ¿sí? Generalmente si yo quiero agarro de las caras rugosas, no de las lisas, porque aquí es donde va a pasar la luz. Entonces, del punto A al punto B se emite luz y la muestra que va a estar colocado ahí va a recibir la luz. Si hay mucha concentración de algo, absorbe más luz y por ende menos luz pasa al punto B y eso lo registra. Hay menos absorbancia o mayor absorbancia, dependiendo. ¿Me dejo entender hasta ahí? Entonces aquí me lanza los datos y esos datos yo los mando a mi cálculo, y ahí saco la concentración del paciente. Ya, pueden borrar eso. ¿Qué pasa con el suero fisiológico? El suero fisiológico no es suero, ¿ya?
De hecho, ni siquiera debería llamarse suero fisiológico, debería llamarse solución fisiológica, porque realmente es una solución. ¿Saben qué es una solución? Sí. ¿Qué es una solución? Compuesto químico. No. No, ¿Qué es una solución? Suero no debería considerar, el doctor le decía que no debería considerarse suero fisiológico, porque es una solución fisiológica realmente. ¿Y qué es una solución? Preparado químico, tal vez. En realidad debe decirse, indicarse disolución. Disolución. Sí, tenía un gran profesor y hoy nos daba. Y parece que lo comenta. Porque solución es a un problema, ¿no ves? También. Entonces mejor disolución. Entonces, es disolución. Disolución fisiológica es básicamente, se acuerdan de colegio, en una disolución hay dos componentes, el solvente y el soluto. ¿Sí? Entonces agarramos el solvente y lo diluimos en soluto. La disolución fisiológica o el famosísimo suero fisiológico no es nada más que una disolución de 1 litro de agua con 1 litro con 8,5. 8,5 gramos de cloruro de sodio básicamente o en concentración 0,9%. ¿Sí? Entonces la famosísima Solfis, que es la que siempre nos ponen, ayuda a diluir medicamentos, demás, no es nada más que una disolución de 0,9% de cloruro de sodio en 1 litro de agua, es decir, 1 litro de agua, lo agarran y diluyen 8,5. Pero para no hacerlo lío, normalmente ponemos 9. Exactamente. 9 por 1000 o 9 por 1000 o 0,9%. Entonces, el término suero capaz no es correcto, porque no es un suero. Suero es lo que estamos hablando, de la sangre. Entonces el plasma y el suero solo se diferencian en la forma en que se obtienen. Exactamente. El plasma y el suero solo se diferencian por la forma en que se obtienen, nada más. Pero esa forma que se obtiene es importante, porque en el plasma yo no puedo hacer los estudios que haría en el suero, y viceversa. ¿Sí? Ahora, la solución fisiológica o suero fisiológico se llama tal vez suero, porque es lo más similar a la concentración o a la concentración osmótica que hay en el plasma sanguíneo, que igual lo van a ver más adelante, ya han estudiado. El plasma sanguíneo tiene una osmolaridad, una presión tiene una osmolaridad. Esa osmolaridad está determinada por la presencia de todos los solutos osmóticamente activos que hay disueltos en el plasma sanguíneo, ¿sí? Entonces, y vamos a ver igual en práctica que cuando un cuerpo es sometido a diferentes soluciones que no son isosmolares, tiende a producirse las células daño, hay tal vez una hiperhidratación, una deshidratación de la célula. Normalmente este suero, cuando ingresa sangre, no produce nada, porque es lo más similar a la osmolaridad sanguínea, no produce efectos. Tal vez por eso lo conocen como suero fisiológico, porque yo puedo introducirte ese suero en la vena directamente y no va a producir ningún cambio celular. Si yo te introduciera otro tipo de líquido que está a diferente concentración, mayor o menor, ahí te puedo causar grave daño, porque no es igual y cambia la osmolaridad del medio. Tal vez el químico es avanzado, ¿no? Por lo que está hablando, ¿no? Hay un método, creo que les hablé. Hay un método para provocar el aborto. Y entonces la señora, la chica que está embarazada, se le administra por el cuello uterino al útero una disolución hipertónica salada. Se le mete al útero, que puede estar de 2 meses, 3 meses, y entonces el bebé muere, por lo que está comentando José. Pero se le da tanto de sal que mueren todas las células, muere el embrión, o tal vez ya feto es a partir de 9 semanas, ¿no? Y entonces se muere y el cuerpo de la madre, ¿qué hace? Trata de sacar ese cuerpo extraño y le va a dar entre comillas, un pseudoparto, y de esa manera lo va a eliminar, ¿no? No va a ser necesario delegrar, por lo que indicaba José. Solución, disolución fisiológica se parece tanto a lo que tenemos nosotros, que cuando administramos ese suero fisiológico, nuestros glóbulos rojos, entre comillas, no les pasa nada, pero sí les pasaría como a este bebé. Entonces, es por eso que tal vez la terminación suero, porque es similar al suero, ¿no? Pero no obviamente es simplemente agua con sal, básicamente. A mí no me gusta, es disolución fisiológica. Agua con sal, ¿ya? En una concentración específica, no puede ser ni más ni menos, para que no afecte al cuerpo, ¿ok? ¿A qué me iba? Ya, que entonces... Otra cosa, disculpa. Miren, ahorita cuando estamos avanzando, a lo mejor alguien dice que desgracia.
químicos saben esto, no necesito, no sabemos por dónde le llevará Dios, no sabemos. Ahí está el ejemplo con nuestro Gabo. Gabo siempre ha sido brillante igual que Josías. Son mis estrellas de todo, como alumnos, como auxiliares, les encanta, no se quedan solamente en la medicina. Mi Gabo, viera cómo hacía sus prácticas. Nos tocaba el programa y no sé dónde él iba a aprender el programa, le enseñaba, me dejaba boquiabierto, ¿no? Y le han tomado examen. Ahorita el doctor Gabo está de responsable de la sala de simulación y no es porque está de favor, ha dado examen de pura química, preparación de disolución, te contó, De agares igual, doctor. así, preparación de agar sangre, y enseguida salió y me dice, doctora, yo pienso que es así, viene por esto que estamos desarrollando. Un día Josías estaba aquí, solo la diferencia es que él era muy inquieto y preguntaba, y tomaba punto, lo mismo que Gabo. Y ahí está Gabo, está en ese puesto que nadie le iba a dar ni una coma porque no le hicieron dar examen de estos muñecos, le hicieron dar examen de laboratorio, preparación de disoluciones, uno normal, dos molar. Y como aprobó, no les quedó otra cosa y ya, lo llevaron, porque me lo querían ejecutar. No se olvide que él ganó el primer puesto, no sé si en 5 auxiliaturas. Pero le dijeron ya terminó el internado, fuera, y le hicieron dar otro examen. Ya, para que vean que no están perdiendo el tiempo. Gracias, doctor. Entonces, básicamente, hablábamos del suero y el plasma. La diferencia no se les puede olvidar para nada. La diferencia es simplemente el método cómo lo obtenemos. ¿Cómo se obtenía el plasma? Diana. No, pero completo, todo. ¿Qué es el plasma? El plasma sanguíneo es como que el vestigio de la separación de lo que sería la sangre entre la parte más densa y la parte más líquida, que se obtiene al poner en un instrumento que sería la centrifugadora. Él no ha tomado apunte nada de lo que usted le comentaba. Está más o menos. Ya, Pero para que no se les olvide, es la parte líquida, el plasma es la parte líquida de la sangre que se obtiene mediante la adición de un anticoagulante y sometido a centrifugación. El anticoagulante es clave, si no se me coagula la muestra, ¿no? Y se separan en dos componentes, el sobrenadante, que es el plasma, el que nosotros vamos a estudiar, y la parte sólida que se va al fondo del tubo de ensayo. Lo vamos a ver en la siguiente clase, o la subsiguiente, porque la siguiente sacamos sangre, aprendemos a sacar sangre, ¿ya? Entonces, ¿para qué me servía saber diferencia entre suero y plasma? Porque no todos los estudios químicos se hacen en suero y no todos los estudios químicos se hacen en plasma. Entonces yo debo saber para qué, si estoy pidiendo algo, con qué tipo de muestra se va a trabajar. Si estoy pidiendo glucosa, pues no voy a trabajar con suero, o voy a trabajar con plasma. ¿Me dejo entender? ¿No? Es importante saber para qué y por qué hay esta diferencia entre suero y plasma. ¿Ok? Entonces la función del espectrofotómetro es esa, medir la absorbancia de luz. Es uno de los equipos más importantes en el laboratorio. Yo, doctora, en nuestro laboratorio me enteré igual que hay ya el semiautomático. O sea, básicamente ya no necesitamos hacer los cálculos, porque con este de acá sacamos absorbancias por separado, ponemos la absorbancia y empezamos a calcular. Y ahora creo que ya tenemos el semiautomático, doctora. Entonces vas a apuntar bien eso y hay que definir la capacitación para que la parte digitaria te la dé. Ya. Entonces ahora también incluso hay semiautomático, por eso los laboratorios ponen muestra y le lanzan el resultado y punto. No, pero mientras tanto, esa siempre ha sido la manera de funcionamiento de del laboratorio de bioquímica clínica, ¿ok? Pero eso es para desarrollar, tenemos que mantener así para desarrollar inteligencia artificial. Sí, doctora. ¿Cuál es el segundo equipo importante que menciona su guía? Microscopio. Yo sé que ya lo conocen, han avanzado histología y este ha sido el mejor amigo del histólogo siempre, el microscopio, ¿no ves? Este microscopio es un equipo muy importante. ¿Para qué? ¿Cuál es la función del microscopio? Observar estructuras, Tiene un poder de amplificación, amplifica la imagen, ¿sí? Lo que yo no puedo ver, lo veo con claridad a nivel microscópico, ¿sí? El microscopio de manera general está conformado por una parte. ¿Qué componentes tiene el microscopio? Tiene una parte óptica,
que está formado por los lentes binoculares y por los objetivos. Objetivo de 10, de 40, de 100, de 5 si mal no estoy el pequeñito, o de 4, perdón. 4, 10, 40 y 100, ¿sí? Que son los objetivos. Parte óptica, parte mecánica, todo el aparato mecánico, tornillo macrométrico, tornillo micrométrico, platina, desplazador de la platina, pinza de la platina, eso es la parte, también condensador, el diafragma, todo eso es parte mecánica, ¿sí? Y obviamente la parte de soporte, el brazo y la base, ¿sí? Entonces, este aparato, este dispositivo, súper importante porque es poder de amplificación. Nosotros tenemos como humanos, nuestra vista, aunque no lo crean, es mucho mejor que las cámaras HD 4K que conocemos, súper nítida, pero aún así tenemos un poder de resolución de ojo humano que es limitado. Para que me entiendan, podemos enfocar, ver y describir detalles de una estructura hasta cierto límite. Cuando se hace más pequeño de ese límite, ya el ojo no tiene la capacidad de poder observar. ¿Me dejo entender, no? Entonces, este dispositivo, el microscopio, amplifica el poder de resolución del ojo humano hasta 4 veces, hasta 100 veces, hasta 1000 veces, dependiendo de qué microscopio sea. Entonces yo puedo ver lo que antes no podía verlo macroscópicamente, a mayor visibilidad microscópicamente. Entonces es un aparato súper, hiper mega genial. Ustedes siempre cuando trabajen con equipos de laboratorio, siempre nos dicen que los equipos de laboratorio son más caros que nosotros. Entonces tenemos que cuidarlos, ¿sí? Hay una serie de pasos que los vamos a explicar y que ustedes tienen que saber. Del microscopio me imagino que ya todos saben cómo manejar un microscopio, qué cosas deben hacer y qué cosas están prohibidos hacer para no fregar el microscopio, ¿sí, no? Sí. Yo creo que todos sabemos, hemos usado eso en histología, ¿ok? A ver, ¿dónde está Ernesto Medina Motín? Mendoza, Ronaldito, ¿dónde está? ¿Saben qué es la distancia interpupilar? ¿Alguien sabe? Fuerte. Y no se pueden imaginar qué significa distancia interpupilar. A ver, desglosen la palabrita. La distancia entre pupila y pupila que yo tengo, que tiene usted, anótelo. Y entonces, cuando estamos ahí con los oculares, ¿qué son los oculares? Lo que va a entrar en contacto con el ojo. Ahora, cuando yo voy allá a los oculares, puedo ver dos redondos, dos campos microscópicos. Eso está mal. Tengo que yo regular, a ver, muévales, se mueve. Ahí, papá. Entonces, para cada persona, yo primero me acerco y lo abro, lo cierro. Cuando veo un solo campo, esa es mi distancia interpupilar. A ver, mire, usted, ¿qué número va a ser? Primero tiene que ser Por ello que muchas personas dicen, ay no, prefiero yo ver con un solo ojo, no veo bien con los dos, porque no sabes qué concepto. ¿Qué es la distancia interpupilar? Aquella distancia que tiene usted entre pupilas, y ese ocular tiene que ajustarse a eso como para que vea un solo redondo. Gracias. A mí me ha sucedido con colegas de bioquímica. ¿Está bien? Sí, doctora. Ese dato es muy importante, me lo había pasado por alto. Y sí, nosotros cuando miramos, ustedes ahorita están mirando medio, ¿acaso ven dos campos? No. Todo está fusionado, ¿no? En teoría, el microscopio deberíamos ver lo mismo, un solo campo, ¿no? Como vemos nosotros normalmente. Entonces ahí es donde se regula la distancia interpupilar. Sí, excelente, gracias, muchas Otra gracias. pregunta, en la platina hay una pinza. Sí. ¿Y esa pinza qué tiene? Pregúntale a ver a sus alumnos. Ahí, ¿A Diana? sí, a cualquiera. Diana. No, ahí de sus clientes son. Lucas. A ella ya no, pues, él no tiene inteligencia emocional. Cuando le llama, venga, uno no. ¿Sí? O sea, ya. No, si está bien es otra cosa. Pero siempre tiene que tener actitud. Está muy enfermo llorando, no va a decir,
platina? En la platina veo que la pinza tiene tiene una medida, tiene como una Y tiene una medida. graduación, ¿ves? Sí, Oye, ¿para qué se tira eso? Anótese. En la platina se encuentran las pinzas con las cuales se sujeta el portaobjeto y estas pinzas están graduadas. ¿Para qué sirve? ¿para qué sirve? Sirve para Sin miedo, porque el seguro no se les está calificando lo que saben los años, sino el miedo que tiene que para tener. cambiar de campo sería para poder mover lo que es la muestra al Muy momento bien, de esto me observar. decir, otra persona, ¿para qué cree que tiene el numerito? A ver, aquí la gente pensante está. No, para que la luz vaya a la muestra. ¿Has visto o no? ¿Has visto o no? Corta. ¿Para qué se tira? ¿Para qué creen que tiene esos numeritos? ¿Ve o no? Muéstrele. Eso. Y aquí lo de su métrica. Tiene numeritos. ¿Para qué cree, joven? Sería para Sin miedo. Tienen que perder el miedo, por favor. Si se equivoca, está bien. Estamos para eso, nos están informando. Pero lo que tienen que tratar es de desenvolver. ¿A qué cree que sea? Para ¿Para agarrar qué? la placa. Ya, muy bien. Para agarrar la placa. Muy bien. ¿Para qué más? Traten, cuando se les pregunta, chicos, traten de no ser, yo creo, esa es actitud. Siempre bien. No le estoy destruyendo, le estoy construyendo. ¿No es? Me pagan de eso. Ahora si yo fuera egoísta, ¿qué me importa? Y a la primera reclutación para trabajo no les toman en cuenta. Ya. Mira, estos numeritos llevan, porque cuando tú pones aquí el portaobjetos y encuentras algo, digamos un vacilo de coche. ¿de qué? Ya de coche, ya. Entonces tú encuentras ahí, pero no hay más. Y en cuanto encuentras, tú tienes que marcar a tantos números de aquí con las coordenadas y lo anotas. El portaobjetos tiene un lado esmerilado y el otro no, entonces tú tienes que anotar. Encontré tal cosa o el bioquímico te va a indicar y tú tal vez dudas. Y dice, doctora, tenga la gentileza de mostrarme el portaobjeto de mi paciente X. Y entonces ya tiene anotado. En el 3.4, ¿qué pasó? Recuerde que cuando yo hablo no puede hablar nadie. ¿Quién está hablando? No, me estaba explicando que lo que estaba diciendo. Ah, ya. Pero es de educación elemental. ¿No ves? Bueno, ya. Entonces, de esta manera, cuando se quiere demostrar, tú agarras el portaobjeto y le dices en el GPS 3-4. Tú colocas 3-4 y ahí tiene que estar. De esta manera se demuestra, porque tal vez el del laboratorio le dice positivo, ¿dónde está? No hay, no sé dónde es. No. Eso es para que sea con evidencia. No se vayan a olvidar, ¿no? O cuando tiene dudas, usted que tiene todo el derecho, entonces el laboratorio le dice, por favor, cuando lo tenga me lo marca ese portaobjetos. Voy a venir a verlo, me va a mostrar. No sé cómo lo dirá para que no se sienta agredida la otra persona. Pero es de norma. Muy bien. Gracias, doctora. Entonces, muy interesante igual a veces. Es que no siempre se alcanza todo, ¿no ves? Sí, doctora. Entonces, ganar vivo, mi hijo, sí hace falta eso. ¿No? Bueno, entonces otro equipo muy fundamental en el laboratorio, quedó claro, microscopio. ¿Sí? Siempre, desde siempre. ¿Cuál es el otro equipo? ¿Cuál es el otro equipo que está determinado o demuestra, nos habla la guía? Muy bien. Hay varios tipos de centrifugadoras, ¿sí? Están las macrocentrifugadoras y las microcentrifugadodoras, pero ambos siguen el mismo principio. ¿Para qué creen que sirve la centrifugadora? para separar la parte sólida de la líquida de algo. Utiliza
Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que saber que las muestras tienen densidades. Y las muestras tienen variedad. ¿Saben qué es densidad? ¿Qué es densidad? ¿Qué es densidad? Ay, no me sé su nombre, me voy a aprender. Siempre le digo eso, pero nunca me aprendo al final. Franklin, ¿qué es densidad? Se puede decir que es una densidad como que No escucho la nada. cantidad de moléculas en que hay una sustancia. No sé. ¿Qué es densidad? ¿Cómo te llamas? Giselle. Jessica. Jessie. ¿Qué es densidad? La ley de teoría. Sí, obvio. Pero no, está muy bien para que vean. ¿Qué es densidad, Anderson? La presión que ejerce sobre el volumen. No sé. Ya. Densidad es una propiedad física, ¿no? Que simplemente es la relación que tiene la masa con el volumen de ese componente. Entonces, relación masa sobre volumen, más la de densidad. Entonces, hay muestras, objetos o líquidos que tienden a ser más denso, ya sea porque tienen mayor masa que volumen. ¿Sí? Si un objeto es mayor masa que volumen, es muy denso. Si tiene menos masa que volumen, es menos denso. Entonces, la sangre, dentro de la disolución de la sangre, los componentes de la sangre, ustedes saben cuáles son los componentes, hicieron un esquema de eso, lo voy a recoger al final. Saben cuáles son los componentes, y de todos esos componentes tienen diferentes densidades, ¿sí? Uno será más pesado, la palabra está mal dicha, no es pesado, pero para que me entiendan, uno será más pesado que otro, y por ende, de eso se aprovecha la centrifugadora. La centrifugadora utiliza fuerza centrífuga, ¿sí? Es el término correcto. Lo que decía Marta, que hace dar vueltas, eso se llama centrífuga, la fuerza centrífuga, ¿sí? Avanzado física, ¿no? Centrífuga. Entonces, al momento de hacer la fuerza centrífuga, miren que este aparato puede girar hasta 5,000 veces, a 5,000 revoluciones por minuto, o sea, en un minuto hace 5,000 vueltas, parece muy grande. La lavadora hace lo mismo, por si acaso, igual utiliza fuerza centrífuga. De esa manera ayuda a que los componentes más densos se empiecen a separar. Entonces, de una muestra de sangre, aquí tengo mi muestra de sangre, cuando lo someto a la fuerza centrífuga, solita por densidad, se empieza a separar. Entonces, los elementos más densos con mayor densidad se van casi siempre al fondo de la muestra, y los elementos menos densos son los que quedan como sobrenadante, ¿sí? Entonces, esto de acá, la parte densa que se queda al fondo después de una centrifugación, se llama sedimento, ¿sí? Lo que sedimenta, lo que cae hasta abajo por densidad y debido a la fuerza centrífuga. Y lo que queda se denomina sobrenadante. Excelente, ¿sí? Entonces, de eso se aprovecha la centrifugadora, ya que las moléculas o los elementos tienen su propia densidad. Entonces, por densidad nos separa, y eso me ayuda a separar, por ejemplo, muestras sanguíneas. En muestras de orina también me ayuda a separar la densidad, de así lo más sólido, lo más denso queda abajo y lo más líquido queda arriba. ¿Me dejo entender? ¿Sí, no? Entonces, de eso se aprovecha la fuerza centrífuga. Igual hay macrocentrífuga. Y algo muy interesante, no sé si pueden verlo todo, pero la centrífuga, fíjense que es como un reloj. Sí. Bueno, ya que no pueden verlo todo, o si quieren vengan mejor acá para que lo vean. Ya. Si ustedes se dan cuenta, pareciera como uno de esos relojes o esos teléfonos que utilizamos para hacer girar, ¿no? Fíjense que tiene espacios donde yo coloco, por ejemplo, agarro mi tubo de ensayo y coloco, obviamente con la muestra bien tapado, todo, obviamente tiene que estar tapado, y coloco, ¿sí? Y empiezo a someter a la centrifugadora. Hay reglas para usar la centrifugadora. Por ejemplo, si yo quiero utilizar la centrifugadora, primero la muestra tiene que estar sellada. Si no está sellada, ¿qué pasaría? Se rompe y se sale toda la muestra y me ensucia toda la centrifuga. Pésimo. Y otro, tiene que estar el peso equilibrado. O sea, no puedo yo colocar una muestra acá y colocar la otra muestra al ladito. Aquí no hay contrapeso. Y por fuerza, y se va a desequilibrar y las muestras se van a romper, ¿sí? Si yo utilizo la centrifugadora, tengo que asegurarme de que, ambas muestras tengan el mismo volumen. No puede ser este lleno de sangre y este con acá sangre. Igual sigue siendo contrapesos diferentes. Primero me aseguro que las dos muestras tengan mismo volumen.
Una vez que las muestras que voy a estudiar tienen el mismo volumen y voy a colocar la centrifugadora, tengo que asegurarme de que estén en frente a frente, básicamente, para hacer contrapeso. Solo así puedo utilizar la centrífuga. Si a ustedes alguna vez les toca utilizar centrífuga y lo van a utilizar, si colocan mal, se les va a romper la muestra. Se va a romper la muestra, el tubo de ensayo, y la muestra se va a salir y todo se va a arruinar. ¿Sí? Entonces siempre tengan cuidado con el equipo. El equipo es lo más caro, ¿ya? Más que nosotros. Entonces lo cierro una vez tengo las muestras en contrapeso y bien colocadas. Enciendo el aparato y aquí simplemente es darle a on y ya aquí puedo calibrar las revoluciones. Primero las revoluciones calibro a cuántas vueltas por minuto, revoluciones por minuto coloco la muestra. Generalmente 4000, 5000, dependiendo de qué tan densa sea la muestra, ¿sí? Muestras más densas, mayor revoluciones por minuto, muestras menos densas, menor revoluciones por minuto. Y el tiempo, generalmente 4 o 5 minutos suficiente para poder separar una muestra de sangre, por ejemplo, unas 3500 revoluciones por minuto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí ya tengo, después de que acabe la centrifugación, abro y ya tengo mis muestras separadas. Lo vamos a ver la siguiente semana más bonito. ¿Ya? Corran a su lugar. ¿Cuál sería este de acá? Matraz volumétrico. O también el matraz aforado. ¿Qué características presenta el matraz aforado? Tiene una ruedita ahí. ¿Qué dice? Perdón, a ver, vamos por partes. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama su? Ailén. ¿Aguilera? Ailén. ¿Qué características tiene el matraz aforado? Que tuviera el cuello largo y en forma de pera. Exactamente. Y también es más exacto, no muy plano. Exactamente. Fíjense que es un material volumétrico que tiene un cuello largo y una formita de pera, etc. Y lo más característico es que fíjense que tiene una línea que marca. Los matraces aforados tienen una línea. ¿Para qué creen que sirve esa línea? Para aforar. ¿Sí? Aforo quiere decir línea. Para que hasta esa línea es 250. Ajá. Por ejemplo, este matraz aforado es 100 ml. ¿Dónde sé que va a 100 ml? Directamente en la línea. No puedo pasar más, ya no es 100 ml. ¿Ok? Obviamente estos materiales me sirven mucho para poder calentar ciertas muestras. Así que el procedimiento me dice que hay que calentar. Excelente, no va a pasar nada acá. ¿Cuál es el otro componente que tenemos? ¿Cuál es este? Erlenmeyer. Matraz Erlenmeyer. Este es el matraz de Erlenmeyer. ¿Qué características tiene Elizabeth del matraz de Erlenmeyer? Frasco cónico, vidrio de base ancha y cuello estrecho. Exactamente. Es un frasco en forma cónica. ¿Saben qué es un cono, no? Sí. Tiene un vértice y una base circular y tiene un cuello estrecho. Este matraz, fíjense que viene en medidas, ¿no? Aquí si coloco hasta acá el líquido es 100 ml, si coloco acá 130, etcétera, etcétera. Máximo hasta 250. Este tipo de matraz es muy útil para hacer mezcla. Por ejemplo, si yo agarrara este vaso precipitado, coloco dos líquidos y quiero que estos dos se mezclen y agarro, generalmente para la mezcla, ¿qué utilizamos? El movimiento de batido, ¿no? De mezclado. Hacemos esto. Si yo hago esto en acá, ¿qué pasa? El líquido se desparrama por acá y si estoy trabajando, imagínense, con ácido, no puedo hacer eso. Este matraz de acá, el de Erlenmeyer, es especial para hacer mezcla. A ver, llénalo de agua. Ya. Entonces digamos que yo coloqué aquí dos elementos, entonces quiero mezclarlos, quiero que se homogeneen. Es cónico y por más que yo lo bata fuerte, no va a haber la chance de que esto pueda salirse para arriba. Si yo hago esto, a ver, llenarlo de agua. Aparte de ese libro. Ya. Si yo hiciera esto, les tengo por seguro que se va a salir. Ya no lo voy a hacer, pero para que me entiendan, ¿no? Se asustó, lo escapó su celular. El matraz de Erlenmeyer es muy útil para poder hacer mezclas sin que tenga riesgo de que el reactivo o el líquido que estoy utilizando se me desparrame. ¿Ok? Uy. ¿Cuál es el otro elemento que nosotros tenemos? Pipetas. Pipeta. Hay dos tipos de pipetas. Están las pipetas manuales y están las pipetas micropipetas. Estas son las pipetas manuales, ¿sí? Fíjense que esta pipeta es un tubo largo que tiene medidas en ml. Aquí es 4 ml, 3, 2, bueno, dependiendo, 10 ml. Y generalmente se utilizan con estos aparatos que se llaman propipetas, ¿sí? Entonces aquí tenemos la herramienta pipeta propipeta. Esto sirve esencialmente lo utilizamos ¿para qué? ¿Para qué utilizamos la pipeta? Para colocar sustancia más pequeña, ¿no? Para tomar más fácil. Para tomar muestras pequeñas y pesar con exactitud. Exactamente.
yo quiero agarrar, por ejemplo, 2 ml de un líquido. ¿Cómo puedo saber que estoy agarrando 2 ml? Si yo agarro, por ejemplo, aquí hay 2 ml, bueno, aquí hay 10 ml y yo quiero solo colocar 2 ml acá. Si yo hiciera tal vez método manual, ni idea que voy a calcularle, nunca le voy a calcular 2 ml. ¿Sí? Las pipetas sirven para transportar líquidos o sustancias con exactitud al volumen que queremos. Yo quiero 2 ml de este líquido. Entonces agarro la propipeta y cargo 2 ml. Cargué 2 ml y lo quiero transportar al otro recipiente y lo transporto. Y sé que con exactitud yo he añadido 2 ml. ¿Sí? Estas son tal vez, saben que antiguamente, bueno, la autora siempre nos decía que antiguamente, muy antiguamente, para transportar sustancias con la pipeta se utilizaba la boca. O sea, absorbían como si fuera bombilla y de ahí lo traspasaban. ¿Sí? Pero obviamente esto sirve mejor, ¿por qué? Porque me ayuda a aspirar fácilmente. Esto aspira realmente. Esto aspira y esto es lo que mide. Es como decir el material para medir y el material para el aspirado. ¿Sí? Ahora, estas serían las pipetas manuales. Tenemos estas de acá que a mí son muy buenas estas pipetas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo que transportar 2 ml? Parece fácil, 2 ml. ¿Qué pasaría si yo le digo, por favor, en la muestra tiene que transportar 500 microgramos? ¿Cómo van a hacer eso? Micropipeta. O 500 microlitros, o 50 microlitros, o 10 microlitros. Van a ver si se van, por ejemplo, así rapidito. Si se van, por ejemplo, a la página 90. Dice suero de estándar de albúmina, 20 microlitros. ¿Cómo yo sé que son 20 microlitros? Así rapidito vayan a ver la página 90. ¿Ven la página 90? Sí, 20 microlitros. ¿Sí, no ve? Ahí arribita dice estándar de albúmina, 20 microlitros. Sí o sí tenemos que añadir 20 microlitros. Si no añadimos 20 microlitros no va a ocurrir la reacción química. Entonces, ¿cómo calculo 20 microlitros? Estos aparatos de acá se llaman micropipetas. Van a transportar de igual manera volúmenes, pero volúmenes pequeñitos porque son micropipetas. Y lo genial de estas micropipetas es que son regulables. Aquí tiene una escala que yo puedo ir modificando girando. Y ahí pongo cuánto quiero. Aquí va a cargar 415 ml. Puedo seguir subiendo. Tiene un límite, obviamente, ¿no? Esta pipeta es de 100 a 1000 microlitros. Si yo quiero cargar entre 100 a 1000 microlitros, busco esta pipeta. Entonces puedo cargar desde 100 hasta 1000, dependiendo yo que regule. Una vez ya tengo regulada mi micropipeta, simplemente aprieto el botón una vez y suelto y va a cargar la muestra. Y aprieto 2 veces hasta el fondo para poder soltar la muestra en el otro lado que quiero soltar. Micropipetas. Tiene la estructura como de una jeringa, ¿no? Para Sí, parece tener una mayor. jeringa. Tiene un émbolo. Y no se puede utilizar sin sus punteras. ¿Sí? Ahorita esto no está totalmente completo. Si yo quiero utilizar una micropipeta, tengo que utilizar punteras. ¿Sí? Se colocan las punteras, regulo la cantidad que yo quiera cargar y, por ejemplo, de esta muestra aprieto una vez. Fíjense que esta parte como ganchito sirve para ¿qué? Para que yo pueda colocar mis dedos ahí. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a hacer las exposiciones les va a tocar demostrar a la doctora el procedimiento. Entonces no pueden agarrar la micropipeta como les dé la gana. Tiene una manera de agarrar. Coloco los dedos ahí y todo esto abraza. Y el dedo gordo es el que se encarga el pulgar es el que se encarga de, como si fuera un bolígrafo de esos que tienen botón arriba para lo mismo. Agarro y es una sola vez. Aprieto una sola vez, meto la muestra y suelto. Y carga. Aquí hay cargado. Y para soltar solo tengo que apretar hasta el fondo. Y ya está. Transporté la muestra que quería. Y estas muestras, generalmente estas micropipetas lo van a utilizar con suero, plasma, material infeccioso. Son punteras desechables. Entonces, cuando yo quiero desechar la puntera, del otro lado hay un sector que es deslizable. Entonces, yo quiero desechar la puntera para no agarrarla con mi mano y contaminarle. La desecho y se sale, ¿no? Obviamente no desechamos las punteras acá. Pero en laboratorios con mucho insumo y material, sí. ¿Se entendió esa parte? Micropipetas. Tubos de ensayo, lo más fácil. Tubos de ensayo, lo más fácil. Son pequeños tubitos de vidrio que obviamente fíjense que no tiene una tapa. Tienen un fondo esférico o semiesférico. Y aquí sirve para colocar la cantidad de reactivos que quiera o la tapita.
la cantidad de reactivos que quiera y someterla a diferentes muestras, ¿ya? O diferentes reacciones químicas. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos las famosísimas probetas. Aquí tenemos las famosísimas probetas. De igual manera, fíjense que tiene característico. Uy, ya había sido ahora. Ya. Hasta la Este email. era 45, ¿eh? Ah, ya. Te estaba haciendo asustar, ¿verdad? Me perdí. De las características. La probeta, fíjense que tiene igual graduación, numeración. Este es un elemento que puede apoyarse tranquilamente y lo que más me interesa es que tiene un pico como de jarra. ¿Para qué creen que sirve? En este tipo de materiales yo sí puedo hacer, ¿me lo llenas de agua? Un poquito, no tanto. Poco más. Digamos que yo aquí cargué 10 ml y me dice añada 10 ml a la muestra. Entonces, como este tiene un pico como de jarra o de botella, entonces fácilmente yo puedo echar sin riesgo a que, ¿saben, no? Si no tiene el pico de jarra, se desparrama por todos los bordes del material. Entonces sirve mucho para poder hacer este tipo de procedimientos, la probeta. Tenemos los tubos de Eppendorf, acá tenemos los tubos de Eppendorf. No tenemos los tubos de Eppendorf. Ya, no importa. No, esos no son los tubos de Eppendorf. Los tubos de Eppendorf son pequeños tubitos, así chiquititos, que sirven para guardar muestras de suero, principalmente para esto. Aquí está. Esos son los tubitos de Eppendorf. Aquí sirve para utilizar pequeñas muestras, diminutas muestras. Puedo yo guardar y transportar pequeños volúmenes de muestras que yo necesito estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, principalmente se utiliza para sueros. Acá yo guardo un poquito de suero. Porque, a ver, si alguna vez se han preguntado, digamos, viene el paciente al consultorio y, bueno, ustedes como pacientes han ido al médico y el médico les dice, bueno, señora, hágase glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, ¿Cuántas muestras sanguíneas le saca el de laboratorio? Si tuviera que sacar una muestra por cada estudio solicitado, 10 muestras sanguíneas. No, pero no ocurre eso. Entonces, de todo esa única muestra de 10 ml de sangre que le sacan, separan, fraccionan, alicuotan, ¿sí? No se olviden del término alicuotar, es poder separar o fraccionar una muestra en pequeñas cantidades. Entonces hacen alicuotas de su plasma. ¿Para qué? Para que este plasma de acá alicuotado sirva para ir a estudiar glucosa. Otra alicuota de su plasma sirva para urea. Otra alicuota de su plasma sirva para creatinina. Y es así que de una sola muestra de sangre pueden hacer varios estudios porque hacen alicuotas. ¿Sí? Y estos tubos de Eppendorf sirven para guardar esos pequeños volúmenes para ir a hacer una muestra, otra muestra, otra muestra. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entendió? Y tenemos las cubetas de espectrofotómetro, lo que les decía. ¿Para qué servían las cubetas de espectrofotómetro? Para el espectrofotómetro. Aquí se carga la muestra que queremos someter al estudio del espectrofotómetro. ¿Y cuál es la característica de la cubeta? 2 caras lisas y 2 caras rugosas. Excelente. Listo. Muy bien. Hemos acabado temprano. Sí. Bueno, entonces, el material de laboratorio, fíjense que... ¿Cómo parcialito? El material de laboratorio, fíjense que esto no es lo único que hay. Ya en farmacia al menos utilizan un montón más de estudio. Por ejemplo, me traje algunos extras que no estaban en la guía. Por ejemplo, estos son los vidrio reloj. Generalmente, y se utiliza muchas veces con la balanza semianalítica. Balanzas, el procedimiento dice, prepare 10 microgramos de cloruro de sodio. Ustedes saben que el cloruro de sodio, como es un medio polvo, no puedo yo calcular 10 microgramos. Entonces, generalmente se coloca en la balanza, se coloca la muestra y se da a la balanza analítica. ¿Cuánto estoy colocando? Entonces de aquí agarro y ya lo transportaré a alguno de los materiales volumétricos y empezaré a hacer mis pruebas. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, ¿no? Lo vamos a utilizar. El vidrio reloj, no sé qué más pedí para mostrarles. Eso. ¿Tienen alguna duda? Por ahí que no íbamos a acabar, pero acabamos. La siguiente semana, ¿quién expone? Que no retire. Pero vas a venir. No te faltes. No te faltes. Para que llegue retirado, ¿eh?